Gracias, buenos días a todas y todos los amigos de los medios que cubren la fuente de aquí, de la permanente en el Senado. Una disculpa por el retraso respecto de la hora en que estaba programado, pero hubo ahí un pequeño inconveniente con la entrada, el ingreso al recinto de las amigas y las mujeres, ¿verdad? Las amigas que nos acompañan, integrantes del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, que son organizaciones de la sociedad civil, todas desde luego mexicanos, que están haciendo desde hace un buen número de años una actividad muy encomiable, muy importante en defensa de migrantes y especialmente de niñas, niños y adolescentes. Y con el problema que tenemos ya en la relación con Estados Unidos luego del arribo de Trump a la presidencia de ese país, pues se han agudizado los problemas migratorios, tanto de mexicanos que están buscando o que han pasado ya al otro lado de la frontera, como quienes viniendo de países, de otros países, principalmente de Centroamérica y Sudamérica, tienen en nuestro territorio un país de paso. Entonces, para referirse a este tema tan importante y que adquiere pues una dimensión mucho más relevante en los últimos tiempos y se va a agudizar, es que la conferencia de prensa del día de hoy tiene precisamente este motivo, y para hacer la presentación de quienes aquí están y el contenido y la esencia misma del tema, está acompañándonos, y le vamos a pedir que haga uso de la voz, el diputado Jesús Valencia, quien es presidente a su vez de la Comisión de Niñas y Niños en la Cámara de Diputados. Entonces, diputado, por favor. Gracias, diputado Jesús Zambrano. Gracias por permitirnos estar aquí en el Senado de la República, en la sede del Congreso de la Unión y de la Comisión Permanente. Disculparnos también, se agendó una conferencia de prensa con las principales organizaciones de defensa de niñas y niños migrantes, tanto de este lado de la frontera como de aquel lado de la frontera. Aquí están representadas alrededor de 30 organizaciones, principalmente encabezadas por mujeres que son líderes en el tema, que han estado viajando constantemente, apoyando a las organizaciones también que trabajan en los Estados Unidos de apoyo a niñas, niños y adolescentes migrantes. Y no me voy a tener mucho en nombrar a todos, sin embargo, he de decir que este Consejo de Niñas y Niños Migrantes agrupa a más de 30 organizaciones de la sociedad civil que esta vez se acercaron a los diputados y a las diputadas en la Cámara como responsables de aprobar, como una facultad exclusiva de la Cámara, el presupuesto. Y el llamado que se viene a hacer aquí, ya nuestras compañeras Eunice, Nayeli y otras compañeras que van a hacer uso de la palabra se extenderán un poco más, pero la idea es que en el próximo proyecto de presupuesto, que en el mes de septiembre estará llegando a la Cámara de los Diputados, en el apartado de políticas y servicios migratorios, que hoy tiene un presupuesto de 1,700 millones de pesos, está redondeado, se incremente exactamente al doble, es decir, 3,560 millones, para que las políticas públicas que implemente el gobierno en coordinación con la sociedad civil, porque son los que más están trabajando y más están impulsando, puedan ayudar a nuestras niñas y niños migrantes, reitero, tanto del lado de los Estados Unidos como aquí en el territorio mexicano. Esto sería fácil si hay voluntad política de la Secretaría de Hacienda, si revisamos el excedente que se tuvo este año de más de 45,000 millones de pesos solamente por impuesto a las gasolinas.
Es decir, dinero hay. Lo que necesitamos es que se aplique en esta emergencia y no solamente quede en el discurso, sino que siempre decimos nosotros que política pública que no se le refleja en presupuesto es política pública prácticamente muerta. Entonces necesitamos que eso se apoye y nosotros las y los diputados estaremos impulsando desde la Cámara de Diputados, y agradezco al diputado Zambrano, Contreras, que se sumen esta idea, y la idea, siendo niñas y niños migrantes, niñas, niños y adolescentes, pues la invitación también otras fuerzas políticas, porque esto va más allá de un tema partidista o político. Entonces, si me permiten, para darle continuidad, entiendo la diputada Marisela trae otro tema, le damos la palabra a la doctora Eunice Rendón, que es, digamos, la que ha coordinado este esfuerzo junto con otras compañeras y compañeros. Doctora Eunice. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos, muchas gracias a los diputados Jesús Zambrano, Marisela, a Jesús Valencia por haber tomado este tema que es tan importante en el tema de migrantes, pero sobre todo muchas gracias a las organizaciones, porque este es un trabajo que estamos haciendo en equipo. En realidad somos varias organizaciones aquí sumadas, de diferentes experiencias y de diferentes lugares, pero todos centrados en el tema de niñez y de migrantes. Y nos pareció importante hacer esta coalición de organizaciones y trabajar en equipo. Llevamos ya un par de meses trabajando juntos, todos los datos y la relevancia que tienen los niños migrantes. En la coyuntura que está sucediendo hoy con Estados Unidos, lo que ya se ha hablado de las posibilidades en temas de deportación, vemos cómo incluso en números estamos teniendo menos deportados que lo que teníamos el año pasado, 78,000 ahora contra 100,000 del año pasado aproximadamente estas fechas. Sin embargo, hay un tema muy importante que nos llevó a armar este grupo y a trabajar en equipo para defender los derechos de nuestras niñas y niños migrantes, que es el tema de los cambios que está habiendo en cuanto al perfil también de los deportados. Estamos viendo que si bien hay menos deportados, sí hay características distintas. Hay un 40% más de gente que está siendo deportada sin ningún delito y sin ningún crimen, digamos, en su expediente, solamente su único crimen ser indocumentado. Entonces sí estamos viendo una diferencia. Estamos viendo también un aumento muy importante en los arrestos en Estados Unidos de migrantes indocumentados, lo cual en algún momento seguramente se va a traducir también en deportaciones. ¿Y qué es lo importante de esto y relacionado con los niños? Que mucho de este perfil nuevo que estamos viendo son justo estas familias de estatus migratorio mixto que están regresando a nuestro país. Entonces lo que decidimos es trabajar algunos temas importantes y tenemos 5 rubros básicamente en donde creemos que el presupuesto tiene que dirigirse. Ya aquí se mencionó de dónde se puede sacar y cómo se puede coordinar, pero lo importante es que los niños y niñas, no solamente es migrantes en general, hay que considerar en lo particular a estos niños y niñas que además tienen características especiales en cuanto a lo que requieren por los retos que la migración en retorno requiere, pero no solo en retorno. Como ustedes saben, la migración, además, en el caso de México, tiene 3 tipos, que es tránsito, retorno y expulsión. Entonces, nuestros niños que están, y los niños que pasan por México en esas 3 condiciones, es importante que se hagan acciones y política pública dirigida y especializada para ellos. Algunos de los rubros en los que creemos que tiene que haber mayores recursos y esfuerzo y con ayuda siempre de estas organizaciones y sociedad civil es la protección y restitución de los derechos de los niños y las niñas migrantes. También trabajar más con organizaciones de la sociedad civil que brinden el acompañamiento a las acciones que se vayan realizando en este sentido. También trabajar con algunas acciones específicas para aquellos niños y niñas y adolescentes migrantes que hayan sido víctimas de algún delito, programas también de reinserción para estos niños, temas también de salud mental dentro de estos programas de reinserción. Algo muy importante es el tema educativo. Una de las cuestiones que nos han mencionado muchos de nuestros migrantes en retorno, por ejemplo, es que los niños que regresan no hablan español y a la hora de ir a la escuela son los principales víctimas de bullying y de acoso escolar. Entonces ellos están sufriendo esta transición y creemos que ahí, por ejemplo, desde la Secretaría de Educación Pública, contar con protocolos especializados para atender, guiar estos procesos con los niños migrantes, que el hecho que ellos sean binacionales sea más bien visto como algo positivo, y eso es algo que tiene que permear a través de
protocolos y de trabajo, y es algo que platicamos mucho en el grupo. El tema también del idioma, aquí hay varias organizaciones como Vocablo especializadas en los temas del lenguaje justamente, y de cómo hay técnicas especializadas que también consideran lo emocional y algunas otras características para hacer esta transición hacia el español. Entonces me parece importante trabajar en eso también, que también promovamos sus derechos y la dignificación de los espacios para estos niños es fundamental. Entonces yo voy a dejar que Nacheli Ramírez, quien me sigue, pueda comentarles más acerca de los datos importantes dentro del tema, y después tenemos también el testimonio de familias migrantes que justamente han tenido que pasar por diferentes retos a la hora de llegar, y cómo los niños es una piedra angular en ello. Estamos viendo que muchos de los migrantes que regresan dejan a sus hijos en Estados Unidos también en hogares sustitutos, y eso también tiene un reto importante para las familias migrantes. Vemos, como les decía, el tema de los que regresan con ellos, como desde la parte de identidad, educación, muchas veces los padres registraron a sus hijos en Estados Unidos como americanos, y cuando los quieren hacer mexicanos resulta que allá lo pusieron como Juan Pérez y aquí es Juan Pérez Domínguez, entonces no es la misma persona. Realmente hay varias cuestiones ahí burocráticas todavía en la tema de identidad, en donde no es fácil, pero que se tiene que hacer un esfuerzo para que estos niños cuenten desde la parte de identidad hasta educativa, hasta inserción y hasta el respeto de sus derechos y espacios como niños y niñas migrantes. Muchísimas gracias, y yo le cedo la palabra a Nacheli. Buenos días, muchísimas gracias, diputada y diputados. Sí se trata de dinero. El anexo transversal del presupuesto de egresos de la Federación de este año está marcando 1 millón de pesos para atender al asilo, solicitantes de asilo, para niñas, niños y adolescentes que están en nuestro país. 270% ha crecido las solicitudes de asilo de estos adolescentes, en su mayoría, que tenemos ahorita en Tabasco, en Chiapas y en un montón de albergues, los que están en albergues, o que tenemos ya en las calles en Jalapa, en Guadalajara, solos y sin atención. Sí se trata de recursos y hay manera de apostarle a los recursos, y por eso naturalmente apoyamos y vamos a seguir apoyando la solicitud que desde aquí ya se está haciendo para meter dinero. ¿De qué se trata esto? Se trata que el reporte del Banco de México de este primer semestre está diciendo que las remesas en este primer semestre se incrementaron 5.9% con respecto al año pasado. Estamos en récord históricos de remesas, estamos en estos 6 primeros meses, 13,000 millones de dólares han ingresado de nuestros paisanos allá, aquí a este país, y no somos capaces de apostarle exactamente a toda la crisis que tenemos alrededor de los que están retornando. Porque si bien el número de deportados está planteado que alrededor de por lo menos el 40%, estamos hablando de familias, de niños con sus papás, o de niños que están regresando solos, o de niños que se están quedando solos allá, en donde nosotros tenemos que tener una respuesta de política de Estado. Nosotros somos organizaciones de la sociedad civil que trabajamos diferentes frentes y en diferentes lugares, y estamos dispuestos a aliarnos por esto, y vamos a sumar más para tejer redes. Pero esto es una responsabilidad del Estado, y esa es la demanda que venimos a hacer aquí, y esa es la demanda que nos apoyan y que nos están apoyando con este tipo de iniciativas. Es importantísimo pensar que no solamente estamos hablando de los niños y las niñas no acompañados, sino estamos hablando de los niños y las niñas con familias que básicamente quedan invisibilizados ante la agenda de los adultos. Es decir, llegas y tienes políticas públicas para los adultos y tal parece que lo que tú hagas para el adulto va a caer en el niño, y eso no es cierto. Los niños y las niñas migrantes padecen cosas en esta ciudad, por ejemplo, tan sencillas como tenerle miedo a los perros. En nuestras colonias llenas de perros callejeros, ellos no están acostumbrados a convivir con eso, y hasta en esos aspectos hay miedo. Hay que tener atención a políticas públicas, porque no se trata de reintegrar, se trata de reinsertar, porque este es su país. Y yo agregaría, para finalizar y para dar la palabra a algunas de las familias que nos van a compartir,
que no nada más se trata de los niños mexicanos, los niños mexicano-americanos, los niños americanos con padres mexicanos, sino también se trata de los niños hondureños, los niños salvadoreños, los niños guatemaltecos, porque México es signante de la Convención de los Derechos del Niño y México tiene un artículo primero constitucional que plantea que los derechos humanos son prioritarios y cuando se trata de menores de edad, el Estado mexicano tiene las mismas obligaciones como si fueran nacidos aquí. Y entonces el reto es mayúsculo y no podemos, digamos, permitir otro año fiscal más en donde tengamos 1 millón de pesos para tener y para atender solicitantes de asilo menores de edad. Muchas gracias. Buenos días, diputada Marisela Contreras, muchas gracias, bienvenidas a esta conferencia de prensa, las organizaciones civiles. Reconocemos en ellas siempre la expertise en temas específicos el de las niñas, niños y adolescentes migrantes, vaya que lo es. Pero yo quiero comentar que por supuesto apoyaremos esta propuesta para impulsar que haya este aumento en el presupuesto para políticas públicas específicas para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes. Pero este es un tema también de interés de esta comisión permanente y en la segunda comisión hemos aprobado hemos hecho un dictamen de varios puntos de acuerdo que tienen que ver con el tema de la migración. Y estamos solicitando al Instituto Nacional de Migración que se impulsen y se fortalezcan acciones de promoción y respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, de manera especial en las estaciones migratorias y estancias provisionales, que en su caso se realicen acciones conducentes para que se investiguen y sancionen actos de autoridades migratorias que no cumplen con estas disposiciones. Para nosotros el hecho de que se separe a las niñas y a los niños de sus padres, que se ponga en un lado a los adultos y en otro lado a los menores, ahí ya está habiendo un problema de violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esta separación burda lleva a que las niñas y niños tengan muchos trastornos, muchos problemas, muchas ansiedades. También estamos solicitando al Instituto Nacional de Migración que remita un informe sobre las acciones y denuncias presentadas, contenidas en este dictamen, ocurridas en los retenes donde se operan agentes migratorios ubicados en las 57 carreteras del territorio nacional. Y en otro punto, estamos planteando también en este exhorto para que se continúe y fortalezca la asistencia y apoyo a personas migrantes centroamericanas que fueron encontradas en situación de abandono en Veracruz. Estamos hablando de 148 migrantes centroamericanos, de los cuales 48 son niñas y niños. E insistimos nosotros en las discusiones que hemos dado para este punto de acuerdo, que se trate con sumo cuidado, porque lo que se ha observado es que en estas separaciones que se hacen, primero deportan a los padres y muchas veces los niños quedan aquí y en una condición de indefensión y eso pues les afecta de una manera importante. Y entonces pues decir que criticamos las políticas migratorias de los Estados Unidos, pero en realidad estamos haciendo lo mismo en México como este patio trasero que busca detener las migraciones centroamericanas. Esto es algo muy importante para nosotros, no vayamos a salir que más adelante este gobierno quiera pedir que se haga un muro allá en la frontera de Centroamérica. Entonces, plenamente compartimos esta iniciativa en la que las organizaciones sociales con el diputado Valencia están haciendo para mayor presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Mi nombre es Alejandra Gutiérrez Velázquez y yo vengo el día de hoy representando a Nu Comienzos, que es una asociación civil, y a todas las familias binacionales que pues fueron deportadas o repatriadas. Yo soy madre de 3 hermosos niños. La mayor, Jacqueline, tiene 11 años. Ella nació en Estados Unidos. Está por comenzar a cursar el primer año de secundaria. Mi segundo niño se llama Carlos,
tiene 8 años. Él está por cursar tercer año de primaria. Y mi bebé Luis Eduardo, él tiene 2 años y medio, él sí fue nacido aquí y nada más se dedica a ser mi bebé de la casa. Pero el día de hoy solamente me acompañan 2 de mis hijos, Jacqueline y Luis Eduardo, que es el más chico. Hace 8 años yo fui deportada y me separaron de mi hijo. Me pude traer a mi hija, pero pues mi bebé de 10 meses se quedó. De hecho, el día de mi deportación fue precisamente el día que él cumplía 1 año. Por esa separación le quitaron el derecho a mi hijo, Carlos, a tener una vida normal con sus hermanos y su madre. Aunque él está en muy buenas manos, él nos logra entender todavía por qué él no puede estar con nosotros. Jacqueline tiene 11 años, ella nació allá. Al venir a México se encuentra con discriminación porque ella habla inglés y muy poco español. Se encuentra con discriminación porque sus padres tenemos tatuajes y hablamos y nos vemos diferente. El día de hoy, cuando yo me acerqué a New Comienzos fue con la ilusión de que ellos me pudieran ayudar de alguna manera para yo poder volverme a reencontrar con mi hijo. Sin embargo, el día de hoy creo que estamos un paso más cerca, no nada más para que yo algún día pueda volver a ver a mi hijo, sino para que podamos quitar hacer México un país más tolerante hacia los niños y niñas de padres deportados o repatriados. Le quiero dar gracias a todos por tomarse el tiempo de escucharme y también a New Comienzos y a todas las asociaciones civiles que están el día de hoy, porque sé que viene un mejor futuro para todos nuestros niños. Muchas gracias. Bien, pues desde luego que nuestro reconocimiento a la lucha, al papel que nuestras amigas y amigos aquí presentes, representantes, integrantes de esta red de organizaciones en defensa de niñas, niños y adolescentes migrantes. Ya se han escuchado aquí las cifras, los datos, también pues historias desgarradoras que así los sentimos. Y yo solo quiero decirles que platicándolo aquí con los diputados, especialmente con el diputado Valencia, nos comprometemos públicamente, en lo personal, un servidor como vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, a gestionar de inmediato una reunión con nosotros, desde luego como diputados, para presentarles la propuesta concreta sobre la cifra que ha planteado aquí el diputado Valencia, en el sentido de duplicar lo que está asignado como presupuesto para 2017 para que venga para el 2018 en esta materia, que serían alrededor de 3.500 millones de pesos. Y al mismo tiempo también gestionar, entiendo que UNICE puede ser el conducto, una reunión para que puedan ser también ustedes directamente escuchados como representantes de organizaciones en la Secretaría de Hacienda. Hacerlo a la mayor brevedad de nuestra parte. Este es un compromiso que asumimos públicamente aquí el día de hoy, en reconocimiento desde luego a la justeza de la causa de lo que ustedes están defendiendo. Tenemos una pregunta, diputados. Sí. Es de Jessica Cermeño, de Univisión. Gracias, diputada Marisela Contreras. Buen día, diputados. Diputada, en las últimas 2 semanas se han presentado al menos 2 informes que reflejan los abusos que comete el Instituto Nacional de Migración en contra de los migrantes. Yo sé que Ardelio Vargas, el titular del instituto, viene de manera periódica con la Cámara de Diputados para presentar sus informes. Quiero preguntarle si ustedes han tenido acercamiento después de estos informes, porque incluso ya empieza a haber denuncias de que los agentes del Instituto Nacional de Migración llegan armados a buscar a los migrantes. Entonces, ¿qué opinión tiene eso? Y también pues Bueno, eso es algo que se ha venido denunciando no de ahora, sino desde hace muchos años, los abusos de los agentes migratorios. Y efectivamente hay informes que se presentan en la Cámara. Nosotros estaremos revisándolos en la Comisión de Derechos Humanos.
pero indudablemente este punto de acuerdo que se está aprobando ahora tiene que ver con diversos puntos de acuerdo y que tiene que ver con ese tema de la violación de los derechos humanos. De entrada, los agentes migratorios no tendrían que estar armados y esa es una de las denuncias frecuentes y los abusos a los migrantes, transmigrantes en nuestro país. Ok, pero ustedes llevan ya varios meses diciendo y cuestionando al titular del instituto y parece que no hay alguna respuesta. Bueno, ¿qué mira, no valoración hay hace de eso? respuesta. Desafortunadamente, quienes presiden las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados, pues es el PRI en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, y cuando una es integrante, pues lo que puede hacer es no quitar el dedo del renglón y señalar todo lo que se está cometiendo y todas las faltas que se están haciendo en contra de los migrantes y transmigrantes en México. ¿Quieres un comentario en eso del tema? No, ahí solo mencionar que además hay un dato, aumentó el 110% las deportaciones de México hacia Centroamérica en los últimos meses. También, creo que eso puede ejemplificar también lo que mencionas.